Y para todos los que están con nosotros por primera vez, yo soy Eugenio y tengo el placer de pastorear esta linda iglesia. Queremos que te sientas como en casa y queremos que puedas tomar un tiempo para relajarte, para olvidarte de todo lo demás, de la semana, de las preocupaciones, y tomemos un tiempo para poder aprender de la Biblia. Porque el mensaje de hoy, siguiendo en el contexto del Sermón del Monte, recuerdan que llevamos ya meses hablando de esto y hemos ido desglosando de a poco lo que Jesús quiso decir en cada parte de este sermón. Y llegamos al momento en el cual Jesús nos habla del Padre Nuestro, que todos conocen, ¿cierto? Y el mensaje de hoy se llama Sombras del Corazón. Y se llama así porque la parte del capítulo 6 que nos toca leer habla de que el reino de Dios está aquí. Les voy a leer, denme un segundo. Que dice así, esto es el verso 10, dice: que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Y usted me dice, pastor, ¿y va a hablar de este versículo todo el sermón? Sí, voy a hablar todo el sermón de este versículo porque es impresionante la capacidad que tiene Jesús de enseñarnos tanto en una sola frase. Que se cumpla tu voluntad en el cielo, así como en la tierra. Y hoy reflexionaremos sobre una de las partes más profundas de la oración que Jesús nos enseñó. Que se cumpla tanto allá como acá. Esta frase es una invitación a que vivamos buscando el plan de Dios que Él aplica en el cielo para que éste se manifieste también en la tierra. Y de pronto es lo que todos queremos, ¿o no? Ver el cielo en la tierra. Tratar de que esto se cumpla aquí y de que los mandatos del Señor se cumplan en la tierra. Y yo creo que todo el mundo, si nosotros hiciéramos una encuesta, todos dijeran, sí, yo quiero que se cumpla la voluntad de Dios en la tierra. Pero ¿cómo podemos vivir esto? ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Es algo que se puede tangibilizar? Claro que sí. Yo primero quiero hablarte de la voluntad de Dios en el cielo. Para comprender lo que Jesús está enseñando en este versículo, debemos entender cómo es la voluntad de Dios en el cielo. Porque el cielo es un lugar donde la voluntad de Dios es cumplida perfectamente y sin oposición. De hecho, en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 4, se nos describe que en el cielo ya no hay más muerte, no hay tristeza, no hay llanto, no hay dolor. Es un lugar de paz, donde están los ángeles, donde están los seres celestiales y todos obedecen a Dios con gozo y con devoción. Entonces, esta realidad que existe funciona así y es algo a lo cual nosotros es normal que queramos aspirar. Que haya paz, que no haya dolor, que no hayan tristezas, que no hayan peleas, que no hayan diferencia. Sí, eso hoy existe en el cielo. La pregunta del millón es: ¿por qué existe en el cielo y no existe en la tierra? Porque estaba pasando gente. Está bien, está bien. ¿Por qué? Y resulta que hay una diferencia entre lo que sucede en el cielo y lo que sucede en la tierra. ¿Sabe usted cuál es? La capacidad de decidir. En el cielo no existe la capacidad de decidir. Se hace lo que el Señor quiere y no existe el libre albedrío. En la tierra sí. Aquí usted tiene la capacidad de decidir por el camino A o por el camino B. Por lo tanto, cuando yo digo, ¿qué me diferencia de vivir esa cosa maravillosa que todos soñamos en el cielo con lo que tenemos en la tierra? Es que simplemente el ser humano tiene el libre albedrío, cosa que nos gusta mucho, la capacidad de decidir. Pero cuando pasa algo malo y el tipo que tenía la capacidad de decidir si manejaba o no borracho, se subió al auto, anduvo a 100 kilómetros por hora en una calle de 50, iba cruzando a un ser querido de alguien, lo atropella y lo mata,
esa persona que perdió esa esposa, esa hija o esa madre, mira al cielo y culpa a Dios diciendo: Dios, ¿cómo puedes permitir tanto dolor? Y Dios desde el cielo mira y dice: seré, como dijo Judas, ¿seré yo, Señor? No sabían que Judas era argentino. No sabían. ¿Seré yo, Señor? Y Dios dice: pero si ustedes tienen libertad, yo no mandé a ese tipo a subirse al auto a manejar borracho. Entonces, la libertad que mal utilizamos es lo que comienza a entorpecer que la voluntad de Dios y ese paraíso se posa en la tierra. Cuando nosotros avanzamos en el mensaje, y yo quiero llegar a mi primer punto, porque lo necesario para, mi segundo punto, perdón, lo necesario para que nosotros podamos reflejar o vivir el reino de Dios en la tierra es aceptar la voluntad de Dios en la tierra. Pero resulta que no es tan fácil aceptar la voluntad de Dios en la tierra, porque hay una palabra que no nos gusta aplicar en nuestra vida, y esa palabra es el sometimiento. Porque si usted está peleando con su esposo y en esa pelea con su esposo le dice: sométete, ¿qué va a pasar en su casa? Como hacer esos videos de esos como negritos con el ataúd. Así. Usted le va a decir: sométete a tu esposa. Usted va a terminar complicado. ¿Pero por qué? Porque culturalmente la palabra someterse es mal vista. Pero Dios nos la enseña así. La Biblia dice que yo tengo que someterme. Y así como la esposa tiene que someterse al esposo, el esposo tiene que someterse a la esposa. Y cuando usted cocina poroto y al hombre no le gustan los porotos, usted le dice: sométete. ¿Y los hijos a quién se tienen que someter? A los padres. Y los padres se tienen que someter a los jefes o a los gobernantes. Porque la voluntad de Dios en la tierra muchas veces es estorbada por la envidia, por la falta de sometimiento, envidiando la posición del otro. El hombre quiere ser mujer, la mujer envidia la posición del hombre, el trabajador envidia la posición del jefe, el de la iglesia muchas veces envidia la posición del pastor y se forman divisiones. El que sale a tirar piedras envidia la posición de los gobernantes y dice que el puesto está sobrevalorado para él. Y la envidia, que viene a contaminar mi corazón, provoca una falta de sometimiento. La envidia de no entender que todos tienen procesos por Dios y que si Dios puso a personas en lugares de autoridad, el rollo es de él, no tuyo. ¿Y cuántas veces no ha pasado esto de que el reino de Dios no llega a la tierra producto de una envidia y falta de sometimiento? ¿No pasa eso con las guerras? Yo, país 1, ataco al país 2 porque yo quiero algo que tiene ese país, que puede ser poder, puede ser un bien natural, puede ser una posición económica, y lo ataco. El estallido social se forma en nuestro país producto de envidia, porque al final del día lo que se buscaba era igualdad, y yo quería tener lo que tiene una clase privilegiada en nuestro país. Bien o mala vida, no es el punto. Yo quiero tener eso, salgo a quemar las cosas. Envidia. Los hijos se van de la casa por envidia, quizás no de un papá, pero sí de la posición del papá. Papá, no estoy de acuerdo contigo, me voy de la casa. ¿Qué es eso? Envidia. De una posición de estima, de una posición de autoridad. Y cuando yo no quiero someterme
a esa persona tampoco me someto a Dios, porque Dios es quien puso a esa persona ahí. ¿Y cuántas veces pasa esto en los trabajos? No aguanto más a mi jefe, no tiene idea de lo que está haciendo, me voy. Y después nos toca pagar las consecuencias de estar varios meses sin trabajo. Y es curioso porque esto también aparece en la Biblia. ¿Usted recuerda el rey David? ¿Sí? El chiquitito que fue a buscar las 5 piedras y una onda, ¿cierto? Y le pegó al gigante Goliat y lo botó al piso. ¿Sí? Para que veas que los chiquiturres como yo igual tenemos nuestra gracia. Este hombre, que era chileno, David, él pescó y Dios lo unge como rey. Y le dice, tú vas a ser el próximo rey de Israel. Por otra parte, estaba Saúl, que era el rey vigente. David iba a reemplazar a Saúl cuando él muriera. Y Saúl era el rey vigente. Y Saúl no quería eso. Resulta que Saúl, que no era chileno, vivía cruzando la cordillera, él escucha una canción que cantaba el pueblo, que decía, Saúl mató a 1000 y David a 10.000. Esto lo dice el libro de 1 Samuel, capítulo 18, versos 7 al 10, y me lo van a poner ahí en pantalla para que usted lo lea. Entonces, dice esto que esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto? Y era como una cueca así. Saúl mató a 1000 y lo zapateaban. David a sus 10.000. Y él dice, le dan crédito a David por 10.000 y a mí es solo por 1000. Solo falta que lo hagan rey. Cuando él en su corazón, él su mente ya sabía que iba a ser el próximo rey y que su linaje iba a ser cortado. Pero fíjate lo que pasa. A partir de ese momento, Saúl miró con recelo a David. Y fíjate el acto seguido. Al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. Y esto es los que son más petepete, le llamarían un espíritu de envidia, que lo volvió loco, que lo sacó de sus cabales, que marcó el antes y el después. Una emoción de envidia por la posición que Dios le estaba dando a David, y eso provocó una falta de sometimiento a Dios, a la voluntad de Dios que escogió a David y no a él y no a su linaje, y una falta de sometimiento al nuevo rey de Israel que iba a ser David. Y en eso lo embarga un espíritu que lo vuelve loco. Y este es un claro ejemplo de cómo la envidia estorba el plan de Dios en nuestra vida. Porque Dios no quería a Saúl ahí. Dios quería a David. Y en lugar de ver a David como un aliado, se llenó de envidia. En lugar de ver a David como un hombre que Dios escogió, David no pidió ser rey. Él nunca dijo, Dios, yo quiero ser rey. No. David estaba pastoreando ovejas. Cuando llegaron a escogerlo, el papá pescaba tan poco a David que al profeta Natán le presentó a todos los hermanos, menos a David. ¿Y no tenía otro hijo? No, ninguno. Ya está el conchito, hediondo oveja. Y le dice, mira, ¿sabes qué? Parece que sí, me acuerdo por ahí que tengo uno, pero es medio gil ese hombre. No pasa nada con él. Pero ¿estáis seguro, profeta, que tú? Tráemelo. Seguro, porque ese es como el que menos le tiramos ficha en la casa. Y se lo trajeron y él era el rey. Él no pidió eso. Pero la envidia distorsionó la visión general de Saúl y abrió la puerta a un espíritu maligno. Y en vez de colaborar con el plan de Dios para el reino de Israel, la envidia lo cegó y lo llevó a cometer grandes errores. Y es que la envidia tiene un efecto terrible en nuestros corazones.
Y al igual que Saúl, nosotros muchas veces caemos en esto. Y entorpecemos el plan de Dios en los procesos de los demás, porque en nuestra mente crítica tendemos a evaluar si esa persona merece o no estar en ese lugar de autoridad. Y yo creo que muchos aquí se preguntan, ¿cómo es que llegó nuestro querido presidente a ser presidente? En el momento justo, estaba ahí. Y otros de otro color político van a preguntarse cómo llegó este otro presidente a la moneda. Y todos vamos a tener argumentos para decir, el pastor merece ser pastor de Simple Church. No sé, como que se viste medio raro. Yo creo que podríamos haber traído uno un poquito más formalito. Por último se pusiera zapatito, corbata. Y todos podemos cuestionar a nuestros jefes. El jefe, ¿por qué es jefe? El que sabe, sabe, y el que no es jefe, dice. Y ese jefe, nada, porque es amigo de alguien aquí. Tiene pituto. Y todos podemos encontrar argumentos, válidos o no, para saber si una persona puede o no puede estar en esa posición. Y ese argumento, que en verdad es motivado por la envidia, me lleva a una falta de sometimiento, y eso le hace daño a la sociedad. Porque muchas veces tenemos envidia de Dios. Y tú me dices, pero ¿cómo, pastor? ¿Cuándo vamos a envidiar nosotros a Dios? Sí, envidia cuando no queremos aceptar los actos de su soberanía. Porque es fácil someternos a Dios cuando todo está bien. Pero debe haber sido terrible para Saúl someterse y decirle, tú ya no vas a seguir siendo el rey. Y tu hijo no va a ser el rey. Y tu descendencia o tu linaje real se va a cortar aquí. Debe haber sido terrible, ¿no? Pero el sometimiento de Saúl debió haber sido, yo entiendo que Dios, a pesar de que esto duela y de que me está cortando como rey, Dios sabe lo que es mejor para mí. Y Él tiene un plan perfecto y todo va a estar bien si yo me someto a Dios. ¿Sí o no? Aunque sonara terrible, esa es la actitud que Saúl tendría que haber tomado. Pero no lo hizo. Él quiso ir en contra de la voluntad y la soberanía de Dios. Creyó tomar mejores decisiones que Dios y lo que hizo fue buscar a David para matarlo. Reconocer que la envidia es un obstáculo serio para la voluntad de Dios y en lugar de caer en ella, aprender a confiar en la bendición que Dios tiene cuando yo me someto. ¿A quién? A todos. A su esposa, al presidente, a su jefe, a su suegra. Y que Dios nos ayude con eso. Incluso la Biblia dice, someteos unos. No, sométanse solamente a los dignos de ser jefes. Sométanse unos a otros. Porque buscar la voluntad de Dios pasa por el sometimiento a Dios y a los demás. ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Qué carrera debo seguir? ¿Con quién debo casarme? Si bien todas estas preguntas son importantes, el primer paso para buscar la voluntad de Dios, para que ese reino venga a la tierra, es que no basemos nuestras elecciones en argumentos individuales, sino que someternos, porque la voluntad de Dios comienza cuando yo me rindo a su autoridad y nos sometemos a los demás en humildad. Las más grandes divisiones de naciones, de iglesias, de familias, han sido por falta de sometimiento. Por eso que el libro de Santiago, capítulo 4, verso 7 dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Déjenme el versículo ahí en pantalla, no me la saquen, porque a veces nosotros cuando leemos este pasaje nos imaginamos cualquier cosa.
Resistan al diablo, y los hombres se imaginan una mujer 90, 60, 90, tipo José con la esposa de Potifar. Resistan al diablo y las mujeres se imaginan un hombre musculoso, Fabricio. Pero no está hablando de ese tipo de pecado. La Biblia está diciendo que hay una tentación, que el diablo me va a tentar para que yo no me humille delante de Dios. No está diciendo eso. Es que esto es más simple. Humíllate delante de Dios, resiste al diablo. O sea, el diablo va a hacer todo lo posible para que tú no te humilles a Dios, no te sometas a esa voluntad. El primer paso, humíllate delante de Dios, hazle caso. Porque a pesar de que sea difícil, Él sabe lo mejor para ti. Y tú no lo sabes. Lo que eventualmente va a llevar a tu caída, o llevó a la caída de Satanás, o llevó a la caída de Saúl, fue la falta de sometimiento. Someternos a Dios significa que cuando buscamos su voluntad, estamos dispuestos a dejar atrás todos nuestros deseos y nuestros planes. Y también someternos a los demás, lo cual es un acto de humildad. Como les dije anteriormente, Efesios 5:21 dice: sométanse unos a los otros por reverencia a Cristo. ¿Por qué tienes que someterte a tu esposo? Por reverencia a Cristo. Esposos, ¿por qué tienen que someterse a sus esposas? Por reverencia a Cristo. Porque así lo quiere Cristo. Y es que en parte buscar la voluntad de Dios nos hace necesariamente tener que morir al orgullo. Porque con el orgullo queremos ser independientes, queremos tener la última palabra y queremos ser más competitivos y compararnos con los demás. En el caso de Saúl, en vez de reconocer el lugar de David como alguien bendecido por Dios, lo vio como una amenaza. Y la falta de sometimiento lo llevó a esto. La actitud de servicio, de respeto mutuo fue lo que Jesús aplicó en la tierra. Él nos dio su ejemplo máximo al arrodillarse y lavar los pies de los discípulos, sometiéndose incluso a ellos. Porque buscar la voluntad de Dios no es solo un ejercicio individual de reflexión y meditar y hacer o ponerme ahí. No, también es parte implica aprender a vivir en comunidad, en armonía con los demás, en la iglesia, en la casa, en el trabajo. Y si no podemos someternos a los demás, tampoco nunca vamos a poder servirles con humildad. Y difícilmente vamos a poder cumplir con esta voluntad de Dios en nuestra vida. Es importante la humildad en oración, la obediencia a la palabra de Dios. Porque nuestro país sería un mejor lugar si todos nos sometiéramos unos a otros. Nuestro país sería un mejor lugar si nosotros practicáramos la sumisión y el respeto. Yo quiero que hagamos un ejercicio. Quiero que usted mire al que está al lado y le diga: sométete. Yo estoy evaluando las caras aquí, ¿eh? Díganse: sométete. ¿Sí? Es que esto es súper impopular porque nos enseñaron que no tenemos que ser un pueblo sometido, un trabajador sometido. Para Dios es popular el que más se somete. ¿Le dijiste sométete? Ahora dile: sométete a Dios y sométete a mí. Pero ¿se dan cuenta qué equivocada es nuestra percepción como seres humanos? Porque cuesta decirlo, ¿o no? Es distinto cuando el pastor te lo predica, pero cuando tenés que decirle: sométete a mí,
Es como raro, es como como que algo te pasa y te pone nervioso. Pero es que la Biblia nos enseña eso. Estamos tan equivocados como sociedad, buscando nuestro propio beneficio de forma egoísta. Ahora hagamos otro ejercicio. De nuevo, mira al que está al lado y dígale: me someto a ti. Ya, pero yo veo a la Javi que está así. Me someto a ti. Dígale de verdad. Ya le dijeron, me someto. Ya, pero ahí ustedes dos, que está el cuñado en medio, ¿qué hace ese cuñado ahí? Se tiene que ustedes dos, po. Me someto a ti. Someteos los unos a los otros. A veces en las áreas, ay, canta Grecia. A veces en las áreas de la iglesia cuesta tanto esto. El jefe o el líder o el coordinador, como quieras llamarle, decidió esto, pero yo creo que se debería hacer de otra forma. ¿En serio? Sí, pastores, pero tú no eres el líder. Sométete al líder. Y si vas a ayudar en esa área, sométete a las decisiones del líder. Y yo como pastor, cuando voy a ayudar a las áreas, yo voy así. Yo fui a lo que me llamaron. Hay que limpiar, limpio. Hago eso. El líder toma las decisiones, porque yo en ese momento estoy sometido al líder de esa área. ¿Cierto? Y a veces en la vida nos pasa eso. Nos toca estar arriba o nos toca estar abajo. Y hay que aprender a estar en las dos partes. A veces para las suegras, perdónenme que saque a las suegras, y esta es la gran complicación con las nueras, porque el 90% de las nueras se llevan mal con la suegra. ¿Por qué? Porque la suegra estuvo acostumbrada a ser mamá, pero después pasan los años y le toca ser suegra y le toca someterse a una nuera en la casa de la nuera. ¿No es cierto? Y no se somete y empieza: ¡que tu mamá! Y oye, las peleas por culpa de la suegra, brutales. Comúnmente con las mujeres, porque el hombre no nos enredamos. La suegra, la suegra. Mientras que te cocina algo rico, tú estás feliz. Que nosotros somos más simples. Pero cuando la suegra quiere decir cómo hacerle la papa a la guagua, no, que al embarrar. Así no se muda. Y uno al lado así: Dios mío, sálvanos, por favor. Entender mi tiempo y mi lugar cuando me toca someterme. Oye, allá en el camino. Yo a veces he tenido trabajadores que han sido jefes y en una etapa de su vida perdió esa pega, lo que sea, y llegan a trabajar conmigo y ya no como jefe. Y quieren cuestionar a los jefes. No, porque yo fui jefe y yo hice esta pega y lo hacía mejor. Y arruina todo el clima laboral porque no entendió que hoy día no le tocó ser jefe. Por alguna razón, arregle su rollo con Dios. Pero hoy día no es el jefe. Le tocó someterse. ¿Cuántas iglesias con problemas cuando hay un pastor y llega un ex pastor a la iglesia y no se somete al pastor? Que yo fui pastor, pues yo sé cómo se hacen las cosas. Y no se hacen así. Pero hoy día no te tocó ser el pastor de la iglesia. Dios puso al otro flaco. Sometimiento. Cuando yo digo: Dios, haz tu voluntad en el cielo como en la tierra, significa someterme a su voluntad, porque Dios no puede traer el reino de Dios a la tierra por culpa tuya y por culpa mía, porque nosotros no nos sometemos a esa voluntad de Dios. Y queremos que todo sea maravilloso, pero cuando nos pide algo difícil no queremos hacerlo. Solo eso es lo que entorpece que el reino de Dios venga a la tierra.